¿Por qué solo el 5% puede aplicar la ley de la asunción de forma efectiva y manifestar sus verdaderos deseos? Porque la mayoría de los hombres viven atrapados en el círculo de sus propios pensamientos, repetitivos y sin poder. No reconocen la verdadera naturaleza de su ser y, peor aún, se niegan a aceptar que el poder creativo reside en su propia imaginación. Observa al mundo. Parece sólido, inmutable, un espejo sin alma que simplemente refleja las circunstancias y los eventos que, al parecer, se producen sin intervención. Sin embargo, esta ilusión de independencia es el mayor engaño que ha atrapado a la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Y aquellos que ven más allá de este velo, que comprenden que el mundo externo no es más que la sombra proyectada de su propia actividad interna, son los que se levantan y manifiestan sus deseos. La ley de la asunción no es una mera teoría abstracta, es una práctica viva, una operación que se realiza en lo íntimo de la conciencia. Para que una manifestación tome forma en el mundo físico, primero debe nacer en la imaginación del hombre, ser nutrida por su sentimiento y sostenida por su fe inquebrantable en la realidad de su asunción. Sin embargo, este simple proceso se convierte en un obstáculo infranqueable para la mayoría, porque no están dispuestos a mantener la disciplina interna necesaria para desafiar la evidencia de sus sentidos. Se rinden ante el mundo visible, olvidando que este no es más que una proyección de su propia actividad mental. La razón por la que tan pocos pueden aplicar esta ley es simple: la falta de creencia en su propia capacidad. Han sido condicionados a mirar hacia afuera, en busca de validación y aprobación, y han perdido el contacto con la fuente interna de todo poder. No es que la ley funcione solo para unos pocos. La ley está siempre operativa, siempre fiel. Pero la fidelidad de la ley no se alinea con los deseos inconsistentes y temerosos del hombre común. No se alinea con aquellos que se dejan llevar por las corrientes del miedo, la duda y la desesperanza. La ley responde al hombre que sabe quién es, al hombre que asume en su imaginación lo que desea ser, y que vive, sin dudarlo, desde ese estado asumido. El 5% que triunfa lo hace porque han conquistado el arte de vivir en el estado del deseo cumplido. No permiten que las circunstancias externas dicten sus emociones ni sus pensamientos. En lugar de ser rehenes de lo que ven y sienten en el momento, eligen conscientemente habitar en la realidad que desean manifestar. Para ellos, la imaginación no es un mero juego mental, sino la herramienta divina a través de la cual todas las cosas se hacen posibles. Han aprendido que el sentimiento es el secreto, y que lo que sientes profundamente en tu interior tarde o temprano se mostrará en el escenario de la vida. Sin embargo, este conocimiento requiere más que mera comprensión intelectual. Requiere compromiso, fe y una práctica diaria. Requiere negar lo evidente y aferrarse a lo invisible. La mayoría de los hombres no están dispuestos a caminar este camino porque implica un sacrificio de sus viejas creencias y miedos. Pero los que lo hacen se convierten en los dueños de su destino. Ellos no preguntan ¿cómo sucederá?, sino que simplemente se convierten en la persona que ya ha recibido lo que desea. Se han entrenado para vivir en el final deseado, y lo hacen con tal convicción que el mundo no tiene otra opción que conformarse a su visión. Imagina un jardinero que planta una semilla. No espera que germine instantáneamente, pero tampoco duda de su crecimiento. Así es el hombre que comprende la ley. Siembra sus deseos en la fértil tierra de la imaginación y cuida esa semilla con su atención constante, sin importar las apariencias del mundo externo. Este cuidado, este estado de consciencia vigilante, es lo que separa a los maestros de la manifestación de aquellos que permanecen en el sueño del mundo. La verdadera pregunta no es por qué solo unos pocos logran manifestar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que esos pocos hacen? ¿Estás dispuesto a cerrar los ojos al mundo de los sentidos y vivir desde la realidad de tu deseo? ¿Puedes imaginar con tal intensidad y fe que lo invisible se vuelve más real para ti que lo que ves a tu alrededor? Esta es la clave, y es un camino que solo tú puedes elegir recorrer. Si te está gustando esta narración, te invito a que me lo hagas saber con un me gusta e incluso con un comentario de apoyo. Así continuaré compartiendo más contenido como este. Los pocos que dominan la ley de la asunción no son seres especiales ni elegidos por alguna fuerza externa.
son simplemente aquellos que se han atrevido a explorar y conquistar su propio mundo interno. Han descubierto que el verdadero enemigo no está en el mundo que les rodea, sino en la duda y el miedo que acechan en su propia mente. Han entendido que la vida no responde a los gritos de desesperación, sino al suave susurro de la certeza interior. Es esta certeza, esta absoluta fe, en la realidad de su imaginación, la que se convierte en la piedra angular de su existencia. Para muchos, el concepto de que imaginar crea la realidad es solo una teoría, un bonito pensamiento que entretiene la mente, pero que no se lleva a la práctica de forma sostenida. Se convierten en esclavos de sus sentidos, permitiendo que la visión del presente dicte su futuro, sin darse cuenta de que cada evento en sus vidas es un reflejo de una causa que se originó en su mente. La asunción no es una varita mágica que funciona al azar. Es una ley precisa que responde con exactitud a la calidad de la fe y el sentimiento que el individuo mantiene en su interior. Los que logran dominar la ley son los que se atreven a vivir en el final deseado, incluso cuando todo en el mundo físico grita lo contrario. No son movidos por las circunstancias, son movidos por una visión interior tan vívida y real que todo lo demás palidece en comparación. Ellos entienden que la imaginación no es una fantasía infantil, sino el poder divino que moldea la realidad. Han escuchado, comprendido y aplicado la verdad de que no hay nada que cambiar sino a uno mismo. Saben que cambiar la percepción de sí mismos es el único acto creativo necesario para transformar cualquier situación. ¿Pero cómo?, te preguntarás. ¿Puede uno aplicar esta ley en medio de los desafíos y las adversidades del mundo físico? La respuesta es tan sencilla como poderosa, mediante la persistencia en la asunción, sin importar las apariencias. La clave no está en luchar contra las circunstancias, sino en elevarse por encima de ellas mediante la imaginación. La mayoría fracasa no porque la ley no funcione, sino porque renuncian antes de tiempo, permitiendo que la duda erosione su fe. Para manifestar verdaderos deseos, uno debe sostener la visión hasta que ésta se haga carne, hasta que el mundo, como un eco obediente, se conforme a la imagen sostenida en la mente. Imagínate que estás en un teatro oscuro. Ante ti, en el escenario, se desarrolla una obra. Luces, sonidos, actores interpretando sus papeles. Tú estás tan absorto en la trama que te olvidas de que, en realidad, solo estás viendo una representación. El mundo es ese teatro, y tus sentidos son los actores que constantemente te muestran escenas y situaciones. Pero, ¿qué pasaría si te dieras cuenta de que no eres un simple espectador, sino el guionista y director de esa obra? Esta es la revelación que los pocos han tenido, que pueden reescribir cualquier escena de su vida al cambiar la historia que se cuentan a sí mismos en la imaginación. Es crucial comprender que la persistencia no es solo una cuestión de tiempo, sino de intensidad y fe. Cada día, cada momento, uno está eligiendo qué papel jugar, el de la víctima de las circunstancias o el del creador soberano de su realidad. No hay mayor poder en el universo que el de la decisión consciente de asumir el estado deseado como si ya fuera una realidad. Y cuando hablo de asunción, no me refiero a una afirmación vacía o a un deseo superficial. Hablo de un sentir tan profundo, tan arraigado, que se convierte en una verdad vivida, una verdad que no necesita la validación de lo externo para ser sostenida. El hombre que vive desde el final asumido se mueve por la vida con una tranquilidad inquebrantable, porque sabe que lo que siente en su interior es la semilla de lo que inevitablemente cosechará en su experiencia externa. No se angustia por el cómo o el cuándo. Su única ocupación es mantener la fidelidad a su asunción. El mundo puede gritarle que sus deseos son imposibles, pero él escucha una voz más profunda, una voz que le dice que todo ya está cumplido. Es esta fe la que mueve montañas y disuelve los obstáculos aparentes. Hay una historia que ilustra perfectamente este principio. Un hombre deseaba fervientemente un nuevo hogar, un lugar que reflejara la paz y la prosperidad que él sentía merecer. En el mundo físico, no tenía los medios para comprarlo. Sus circunstancias financieras parecían insuperables. Sin embargo, en su mente, comenzó a habitar esa casa. Imaginaba cada detalle: los colores de las paredes,
la sensación del suelo bajo sus pies, el aroma del jardín en primavera. Se veía a sí mismo viviendo allí, disfrutando de cada rincón de ese hogar con una alegría silenciosa. No se preocupaba por cómo llegaría. Simplemente habitaba en esa sensación de posesión. Pasaron meses y nada cambió en el mundo externo. Las voces de la duda comenzaron a susurrar. Esto es una pérdida de tiempo. Sé realista. Pero él persistió. Cada noche, antes de dormir, se envolvía en el sentimiento de estar en esa casa, y cada mañana se despertaba con la certeza de que, de alguna manera, era suya. Un día, sin advertencia, recibió una llamada inesperada. Un viejo amigo le ofrecía un negocio que resultó ser altamente rentable, y en menos de un año estaba firmando los papeles de su nueva casa. Lo que el mundo vio como suerte, él sabía que era la respuesta fiel a su asunción inquebrantable. Esta historia no es un caso aislado, es la ley en acción, demostrando una y otra vez que lo que sostenemos con fe en la imaginación debe manifestarse en la experiencia. Pero aquí radica el verdadero desafío. La mayoría no está dispuesta a sostener la visión el tiempo suficiente. Los sentidos claman por evidencia inmediata, y cuando ésta no aparece, se desmoronan y vuelven a sus viejas creencias limitantes. Para manifestar tus deseos, debes ser como el jardinero paciente, confiando en que la semilla invisible está creciendo, incluso si no puedes ver aún los brotes. Recuerda siempre que la imaginación es el único poder creativo. El hombre vive atrapado en una red de creencias que él mismo ha tejido y no puede liberarse hasta que se atreve a imaginar algo diferente. El 5%, que puede manifestar de forma efectiva, lo hace porque ha roto los grilletes del pensamiento convencional y ha aceptado su verdadera identidad, la del creador consciente. No son especiales ni afortunados, simplemente se han comprometido a vivir desde su deseo cumplido y no permiten que nada, ni siquiera la aparente realidad del mundo, los desvíe de ese camino. El secreto, entonces, no está en aprender algo nuevo, sino en desaprender lo viejo. Es dejar de reaccionar a la vida y comenzar a crearla intencionalmente. Es renunciar a la necesidad de pruebas externas y confiar completamente en el poder de la imaginación. Es vivir cada día como si ya fueras la persona que deseas ser, sintiendo, pensando y actuando desde ese estado hasta que se convierta en tu nueva realidad. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a persistir cuando todo parece ir en tu contra? ¿Puedes mantener tu visión clara y firme, aun cuando los sentidos te digan lo contrario? Porque ahí, en ese momento de desafío, se define si serás parte del 5% que manifiesta o del 95% que se rinde. La ley de la asunción no discrimina, está siempre presente, siempre operativa, esperando que tomes tu lugar como el maestro de tu destino. La elección es tuya. ¿Te ha gustado esta narración? Ayúdame a mejorarla con tus sugerencias. También te agradezco un me gusta y un comentario de apoyo. Gracias por escuchar y hasta pronto.